la verdad nos interesa a veces como un fin en sí mismo y no como un medio para lograr algo. La posverdad es una actitud, y es una actitud de menosprecio, desdén por la verdad. La mentira descarada es la mentira de aquel que ya ni siquiera oculta el hecho de que él está mintiendo, porque es tal la cantidad de poder económico, político que tiene, que simplemente miente descaradamente. Hola, ¿cómo están? Soy Iván Troncoso y los invito a Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este espacio está diseñado para quienes buscan expandir sus conocimientos, desafiar sus perspectivas y fomentar el aprendizaje continuo. En cada episodio profundizaremos en temas variados con expertos que compartirán sus ideas y experiencias. Hoy exploraremos un tema fundamental, la verdad, su impacto en nuestra vida diaria, la posverdad y cómo influye en nuestra percepción de la realidad. Antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Comencemos. Como adelanté en el comienzo, hoy vamos a abordar un tema fundamental que nos involucra a todos, la verdad. Desde la importancia de vivir en la verdad hasta los engaños más sofisticados como las fake news, hoy exploraremos cómo la verdad impacta nuestras vidas. Para esto, invitamos a Eduardo Fermandois, profesor titular del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que hace unos meses lanzó el libro Si bien es cierto, sobre verdad, mentiras y otros asuntos. Eduardo ha dedicado gran parte de su vida profesional al estudio de la verdad, la mentira y los temas ético-existenciales relacionados con la vida buena. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Hola Iván, mucho gusto. Contento de estar aquí para conversar sobre estas cosas. Muchas gracias, Eduardo, por aceptar la invitación. Y bueno, la primera pregunta que quizás nos podría dar para mucho para hablar. Pero, ¿qué es la verdad? Sí, esa pregunta daría para un episodio completo y para una vida completa, incluso si uno mira todo lo que se ha escrito, discutido, reflexionado acerca de esa pregunta, la pregunta por la verdad, ¿qué es la verdad o en qué consiste nuestra idea de lo verdadero? Pero bueno, hecho ese alcance, te cuento, Iván, que lo que hago en el libro al respecto son dos cosas. Uno, yo presento y critico las dos teorías más difundidas respecto de esa pregunta, que es por un lado la teoría de la correspondencia, es decir, la tesis de que una creencia o una afirmación es verdadera cuando se corresponde con un hecho en el mundo, en la realidad, la idea de una correspondencia o adecuación. Y la otra gran teoría tradicional que, repito, presento y critico en el libro es la teoría de la coherencia. Entonces están los correspondistas versus los coherentistas. Los coherentistas señalan que una creencia es verdadera si forma parte de un sistema coherente de creencias. Pero creo que más que detenerme ahora en esas objeciones, vamos a suponer que estuvieron bien hechas. En general son dos teorías que hoy en día ya no tienen tanta llegada. Lo que yo propongo, en respuesta a la pregunta, ¿no? Es que la idea de verdad es la idea de un disenso siempre posible. Ojo, no un consenso, también hay una teoría consensualista de la verdad, sino que todo lo contrario, un desacuerdo. Y voy a intentar explicar esto. En primer lugar, hay un cambio metodológico, si tú quieres. Las teorías tradicionales se concentran en una creencia, digamos, o una afirmación evidentemente verdadera. Clásico es el ejemplo, la nieve es blanca o el césped es verde, para detectar en esa creencia, para ver ahí un atributo, una propiedad, una característica de la cual carezca una creencia falsa. Entonces los correspondistas van a decir, claro, ese atributo es la correspondencia con un hecho. Los otros van a decir, no, es coherencia. El cambio metodológico radica en que en vez de centrarse en una creencia verdadera, lo que hacemos algunos, aquí hay una corriente, neopragmatismo, es centrarnos en la práctica, que son siempre prácticas lingüísticas donde está en juego la verdad.
es decir, la práctica de justificar o dar con razones para aquello que consideramos verdadero. Se le llama la práctica de dar y pedir razones. Y lo primero que observamos, si atendemos a esa práctica, es que en un escenario en que estamos, por así decir, solos, es decir, estoy yo con mis creencias, la noción de verdad no cumple ningún papel, no tiene un papel propio, porque no tiene sentido decir, mira, lo que yo considero verdadero está justificado y además es verdadero. Es verdadero, por así decir, gira en banda, no cumple una función. Entonces, en el escenario solitario, pareciera que verdad y justificación vienen a ser lo mismo. Sin embargo, todo cambia cuando tú o una segunda persona entras en la escena, porque aquí resulta que la perspectiva que tengo yo respecto de mis creencias es una perspectiva distinta de la que yo puedo tener respecto de las tuyas. Y aquí hay una frase crucial, y es que yo te puedo decir a ti, Iván, tu creencia, esa que estás ahí manifestando, está justificada, sí, tiene razones, pero es falsa, no es verdadera. Y desde luego, Iván, tú puedes decirme lo mismo a mí, porque esta práctica, igual, claro, somos iguales, los roles son intercambiables, ¿no? Entonces, esto que yo en el libro llamo también la práctica de la verdad, tiene esta frase crucial. Tu creencia está justificada, pero es falsa, no es verdadera. Y aquí sí, cuando hay un tú, cuando hay otra persona, la noción de verdad sí cumple un papel que es propio y que no se reduce al de la noción de justificación. Y ese papel es el del disenso, es decir, como lo expresa esa frase, es decir, la idea de la verdad sería aquella idea que permite que este diálogo entre tú y yo, este diálogo argumentado, no tenga fin. Porque siempre va a ser posible que yo a ti te diga esa frase o tú a mí. Entonces la idea de la verdad sería la idea de un disenso siempre posible. Esto, bueno, cabría comentarlo de diversas formas, pero esa sería la propuesta que yo hago en relación a la pregunta por la verdad. Perfecto, Eduardo. Y tú has estudiado y has reflexionado mucho sobre la verdad en diferentes aspectos, especialmente en la forma filosófica. Te pregunto, ¿por qué es tan importante en la vida humana y cómo se conecta con nuestra vida la verdad? Sí. Mira, ahí primero una observación como de trasfondo. Y la noción de verdad ha tenido harta mala fama, por ejemplo, en las humanidades, las ciencias sociales. Esto empezó con algunas sospechas que presentó Nietzsche respecto del valor de la verdad, que yo me tomo muy en serio, eso sí. Y llega hasta el posmodernismo, que está hoy un poco en declive, pero pasando por Foucault. Entonces, ese es el trasfondo de que ha habido, sobre todo en círculos intelectuales, una cierta desconfianza frente a la cuestión de la verdad. La verdad siempre como vista como sinónimo de dogmatismo, está la relación entre verdad y poder, en fin, ahí hay una serie de temas. Eso lo digo como trasfondo. Y como, insisto, me tomo muy en serio esas sospechas. Yo creo, sin embargo, que la verdad sí nos importa en la vida. Me gusta eso, el énfasis en la vida, no solo como una cuestión teórica, ¿no? Claro. Y yo diría que en dos grandes ámbitos. En un ámbito, si se quiere, un poco más privado, el de nuestras relaciones interpersonales, con colegas, con amigos, con pareja, etc. Y eso me lleva al tema de la mentira. Y en un ámbito más amplio, el ámbito de la vida social, de la vida cultural y sobre todo el ámbito de la vida política, el ámbito también de los medios de comunicación. Y eso me llevará al tema de la posverdad, que seguramente tocaremos más adelante. Yo ahora diría lo siguiente, que la verdad, por de pronto, creo que es un hecho, digamos, muy difícil de desmentir, que nos importa. Nos importa que el diagnóstico médico sea el correcto, porque de eso depende la terapia. Nos importa que las mediciones que hacen unos ingenieros en la construcción de un puente sean correctas, verdaderas, porque si no, el puente, como ocurrió en Valdivia, no funciona. O un edificio se puede caer frente a un sismo. Nos importa, de hecho, la verdad, en todos estos casos. Nos importa la verdad, no sé, en un caso cotidiano, me citan a una reunión. Es muy importante que la dirección de la casa sea la verdadera, si no, no voy a llegar a... Esto es bastante obvio. Se resume en la idea de que la verdad
es tremendamente útil en la vida de todos los seres humanos. Y esto llega a tal punto que uno podría decir, pero si hasta la supervivencia, tanto a nivel personal como en cuanto a especie, depende de que nos tomemos en serio la diferencia entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Entre las creencias verdaderas y las falsas. Las creencias verdaderas, sí, Sí. solo Sí, termino esta idea. termina la idea, Las sí. creencias verdaderas son, digamos, las que nos permiten tomar las mejores decisiones. Entonces, eso sería lo primero. La verdad nos interesa, de hecho, como un medio para un montón de fines, entre ellos, finalmente, también la misma supervivencia. Esto lo dice Arendt en una cita. La leo y me callo. Ya. No puede concebirse ninguna permanencia, ninguna perseverancia en la existencia sin seres humanos dispuestos a dar testimonio de lo que existe, o sea, de lo verdadero. La verdad nos interesa a veces como un fin en sí mismo y no como un medio para lograr algo, como era lo que venía diciendo. Y pensemos aquí en casos como una persona que se interesa por la vida de los pájaros, que es una persona que trabaja en otra cosa. O hay gente que de pronto tiene un interés muy grande por leer un libro sobre los planetas. Otra, no sé, los árboles nativos, yo qué sé. Y yo creo que nos podemos reconocer en esas experiencias, quizás no de todos los días, pero se dan. Y uno ahí pregunta, pero ¿y por qué una persona quiere saber sobre alguno de estos temas? Y la respuesta es porque sí, por el mero placer de conocer. ¿O no querrá lucirse con esos conocimientos luego en una reunión social? Y en muchos casos la respuesta no es para eso, es solo por saber de plantas, de planetas, lo que sea. Entonces ahí tenemos un caso donde la verdad, o varios casos, en que la verdad nos interesa, la valoramos como un fin en sí mismo, como un valor intrínseco y no como un valor instrumental como medio para lograr otros fines. Perfecto. Eduardo, entonces te hago esta pregunta. ¿Qué significa realmente mentir? ¿Por qué nosotros mentimos? ¿Por qué es algo tan habitual en el ser humano? Bien, ahí hay varias preguntas y la primera es, digamos, la pregunta por la definición, ¿qué entendemos por esa palabra, mentir, mentira, ¿no? Hay mucha discusión al respecto, pero digamos que hay una definición estándar actualmente que es más o menos la siguiente. Una persona miente cuando dice algo que considera falso y lo dice con el fin de engañar a la otra persona. Entonces aquí hay varios elementos que me detengo brevemente en tres elementos. Primero, que dice algo, porque la mentira es un hecho del lenguaje. No necesariamente un lenguaje de palabras, con sonidos, digamos, provistos de significado. Puede ser un lenguaje de señas, puede ser, ¿no? Aquí lenguaje en un sentido amplio de signos más reglas combinatorias. Eso es lo primero. Porque, claro, yo puedo engañar a una persona sin mentir. Por ejemplo, un ejemplo de Kant, yo saco una maleta delante de ti y la abro y empiezo a echar ahí ropa para hacerte creer a ti que voy de viaje. Pero si yo no emito palabras, entonces eso no es mentira, eso es simulación, engaño de otro tipo. Luego dice la definición que uno miente cuando dice algo que uno considera falso, no necesariamente algo falso. Hay que distinguir mentira de falsedad, porque alguien puede decir algo falso y no estar mintiendo simplemente porque se equivoca. Errar es humano, lo sabemos. Pero además alguien puede mentir diciendo algo verdadero, porque los mentirosos también se equivocan. Entonces ahí hay un caso muy bonito de un personaje de una novela, de un cuento de Jean-Paul Sartre, Paulo y Vieta. Hay esto en la Guerra Española, hay unos... él es un anarquista y un general desea apresar a otra persona y él le dice, para salvar a la otra persona, que esa otra persona está en el cementerio. Y en realidad él cree saber que está con unos primos. Pero resulta que el tipo se había ido de los primos, se había enojado con los primos y se había ido, para mala suerte de Ivieta, justo al cementerio. El general con esa información va y lo mata. Muy trágico, ¿no? Pero ahí tenemos a alguien que miente diciendo algo que
él considera falso, pero que en realidad es verdadero. El tipo estaba en el cementerio. Entonces, y lo último es la intención de engaño. Esto también es importante porque mucha gente, en muchos casos decimos cosas que consideramos falsas, pero no mentimos. Cuando decimos una metáfora, una ironía, cuando el actor dice algo que considera falso, no sé, Héctor Noguera dice, porque el papel lo reclama, el guión, dice que tener 60 años, cuando en realidad Héctor Noguera tiene 87, pero nadie diría que Héctor Noguera miente porque eso es dicho sobre el escenario, en fin. Entonces, la intención de engaño, decimos que él no miente porque él no tiene la intención de engaño. Lo mismo que si yo te digo a ti que el cielo está llorando, para decir que está lloviendo, una metáfora, tampoco hay intención de engaño. Entonces, esos son sobre todo esos dos elementos, decir algo que uno considera falso y tener una intención de engaño. Eso es, en suma, la mentira. Exacto. Eduardo, y nosotros sabemos socialmente que mentir no está bien, pero Sí. a veces justificamos las mentiras diciendo que son piadosas. En este caso, ¿hay excepciones para la mentira? Sí, sí, las hay. Yo pienso que las hay. Pero antes de eso, quizás la pregunta más general, ¿y por qué decimos que está mal? Digamos? Porque los niños preguntan a veces, los niños que son los mejores filósofos, ¿por qué mentir está mal? Digamos? Y los filósofos han ensayado una serie de respuestas, no me detengo yo aquí en todas ellas, pero digo la que a mí más me convence. Yo creo que, digamos, tomando una mentira paradigmática, ¿no? Con una clara intención de engaño, en fin, eso en general, luego hablo de las excepciones, no está bien porque implica coartar la libertad del otro, violar su autonomía, impedir que el otro tome decisiones autónomamente sobre la base de información fidedigna que yo le estoy ocultando o tergiversando. Eso es lo realmente complicado, creo yo, lo realmente reprochable. Estoy hablando ahora en términos morales, ¿no? ¿Por qué está mal en un sentido moral? Y sí, porque tiene que ver con la autonomía del otro, ¿no? Entonces, en el fondo hay un autor, Harry Frankfurt, que dice que cuando yo engaño al otro, lo expulso de la realidad, lo obligo a vivir en un mundo que no es tal, no es real, que es un mundo donde ciertas informaciones verdaderas no están. Entonces lo expulso del mundo, por así decir, ¿no? Y lo mantengo expulsado del mundo, lo mantengo confinado en un reino ilusorio, no el real. Y eso ha llevado a algunos a decir, mentir es humillar, ¿no? Hay una cuestión con el poder. Yo me arrogo como mentiroso el poder de a la víctima de mi mentira, eso, sacarla del mundo, no impedirle que tome decisiones autónomamente. Eso pienso que es lo nocivo de la mentira, lo reprochable. Ahora bien, yo pienso que hay excepciones. Kant y San Agustín piensan que no las hay. Creo que la mayoría hoy en día pensamos que sí las hay, que ellos están en... Y aquí hay un caso muy, muy famoso que discutió Kant, pero que está incluso en la Biblia, que es el siguiente. Imagínate tú, Iván, que estás en tu casa y viene un agente de la Gestapo o de la DINA, da lo mismo, un sujeto malvado que anda buscando a un amigo tuyo, Iván, simplemente porque tiene diferencias políticas, lo quiere matar, ¿no? O por ser judío o yo qué sé. Y tú, es un amigo tuyo y tú le has brindado refugio en tu casa. Y llega el malvado y te pregunta, ¿está aquí Juanito, que es esta persona? Y Kant dice que incluso en esta situación extrema, tú, Iván, debieras decirle la verdad al rufián, aunque esto signifique que el rufián, con esa información, va a entrar lo va a matar. Eso a muchos nos resulta contraintuitivo. Exacto. Es decir, muchos pensamos que la verdad es un valor, como lo dije antes, ¿no? Pero no es el único valor en la vida. Exacto. Y hay conflictos en la vida entre el valor de la verdad y, en este caso, el valor de la vida humana. Y bueno, yo considero que en esa situación lo que debo hacer es, mira, incluso si decirle la verdad al rufián significara salvar una vida humana, porque por ejemplo el rufián cree que yo le voy a mentir, yo le diría la verdad, pero no por honor a la verdad, sino que por salvar al pobre diablo.
Si en muchos casos la manera más efectiva de salvar al inocente va a ser mintiendo. Y yo creo que eso, algunos incluso pensamos, no solo está permitido en ese caso, sino que incluso debido, porque el valor de la vida humana prima aquí por sobre el de la verdad. Perfecto, Entonces sí Eduardo. hay excepciones, sí hay excepciones. Exacto. Incluso, perdón, Sí, dime. hay excepciones en casos no tan radicales como este, porque uno podría decir, ya, pero es un caso muy, muy extremo, ¿no? Pero fíjate que a veces están unas llamadas mentiras bien intencionadas, que yo las distingo de las mentiras piadosas, por las que me preguntaste también. Mm. Y las mentiras bien intencionadas podría ser, por ejemplo, a una anciana próxima a la muerte, mentirle respecto de la grave enfermedad que tiene su hija. ¿Para qué hacerla sufrir a la pobre abuelita, ¿no? O del comportamiento nefasto, delictual del hijo. Tampoco se lo digo para nada. Entonces, pero es interesante que a veces ahí, en esas mentiras bien intencionadas, queda un regusto, un resabio de, pucha, habría preferido no causarle daño a la viejita sin mentirle. Y ahí Entiendo. un poco se refleja esto de que en realidad la mentira es algo que hay que tomarse en serio por el tema del no respeto de la autonomía del otro. Perfecto. Eduardo, te quería comentar sobre la posverdad, que es un fenómeno que está en aumento. ¿Qué realmente implica? ¿Qué es la posverdad y cómo afecta nuestra forma de ver el mundo? Sí, la posverdad es una noción que surge el año 2016. En inglés, post-truth se declara ese año la palabra del año en los Oxford Dictionaries. Y hay dos hechos políticos que son claves para que se empiece a hablar de esto de la posverdad, que es, por un lado, el Brexit, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, donde hubo ahí hartos problemas con la verdad, y lo mismo, el segundo hecho, la elección, la primera, de Donald Trump, unos meses después del Brexit. A mí me resulta clarificador a la hora de hablar de posverdad decir que entender la posverdad como una actitud, para distinguir esa actitud de los mecanismos o dispositivos de la que esa actitud se sirve y de los que quizás hablemos después, fake news, charlatanería, ¿no? Pero lo primero, pero la posverdad es una actitud y es una actitud de menosprecio, desdén por la verdad, ¿no? Dicho así muy genéricamente, es eso. Y ese desprecio por la verdad se puede manifestar en una serie de prácticas concretas o dispositivos como las fake news, como la charlatanería o como la mentira descarada. Mira, déjame decir ahí algo sobre la mentira descarada. Es la mentira de aquel que ya ni siquiera oculta el hecho de que él está mintiendo. Porque es tal la cantidad de poder económico, político, que tiene, que simplemente miente descaradamente. Entonces ahí está esa famosa anécdota de una secretaria de Estado, trabajaba con Trump y la pillaron mintiendo respecto en fin, de una cosa, y ella habló de hechos alternativos. No, es que son hechos alternativos. Menos mal el periodista estuvo atento y le dijo, oiga, eso no existe, los hechos son los hechos y usted está hablando de mentiras, ¿no? Eduardo, perdón, y ahí tú hablabas de la charlatanería. Sí, ¿Qué papel juega dentro de la posverdad y qué diferencia hay con las otras mentiras, como la mentira directa, por decirlo así? claro. Sí, ahí hay, primero que nada, decir que hay un autor de referencia que se llama Harry Frankfurt. Él publicó un librito chico que se llama On Bullshit, sobre la charlatanería. Eh, y, y él incluso llega a decir que el mal de nuestro tiempo, o sea, que el charlatán es más peligroso que el mentiroso. Y por lo siguiente, tiene que ver justamente con la diferencia entre mentiroso y charlatán, por la que me preguntas. El charlatán es un tipo al que la verdad no le importa, le es indiferente. Eso es lo que lo caracteriza más propiamente. Al mentiroso, desde luego que la verdad le importa para ocultarla, le importa para tergiversarla, pero no podríamos decir que le es indiferente. No, no,
justamente la quiere ocultar, la quiere negar, etcétera. Mientras que el charlatán, que puede ser un tipo que habla, no sé, un político que hace un discurso grandilocuente para el año nuevo y son todos lugares comunes, un charlatán. A eso le da lo mismo, ¿no? Si es verdad, si es mentira. O el vendedor de productos que ensalza los productos, no sé, la micro, ¿no? Pero él tampoco, no es que esté empecinado en mentir, él simplemente quiere presentar una imagen como si él le interesara la verdad. En eso consiste su engaño, ¿no? Pero la verdad a él no le importa. Y esto puede ser terrible. Bueno, ya hay mucho charlatán y la preocupación de Frankfurt es que ese sea como el problema mayor de nuestra época. Y en una época que vivimos ahora, que es tan digital, tan globalizada, ¿qué podemos hacer con las fake news? Sí, bueno, primero decir un poco qué son, ¿no? Porque ahí hay un problema con la traducción, y eso lo ha visto incluso la RAE. Habría sido mucho más deseable traducir fake news por noticias falseadas que por falsas. De partida, porque noticia falsa podría ser la noticia que da una persona sin ningún ánimo de engañar, simplemente porque se equivoca, ¿no? Claro. Y en las noticias falseadas está el tema ese, ¿no? Y pues, segundo, porque noticia falsa suena como a una mentira muy directa, digamos, del tipo, tal persona se encontraba en tal momento, en tal lugar. Y no era así. Pero hay muchas otras formas de tergiversación de la verdad, verdades a media, exageraciones, en fin. Entonces, no siempre son falsedades tan como directas u obvias. Eso respecto de la traducción. Claro, mira, respecto de las fake news, yo creo que lo que hay que tomarse en serio es lo que tú un poco apuntabas, ¿no? El hecho de que las tecnologías, eh, la crítica literaria chilena Adriana Valdés tiene una frase muy buena: el ser humano inventa tecnologías, pero las tecnologías terminan modificándolo a él mismo, ¿no? Entonces, hay que tomarse en serio la rapidez con que esto casi, ¿no?, a la velocidad de la luz, con que se difunden estas. Hay que tomarse en serio el clic, ¿no?, el aplauso, el me gusta, para decir que un hecho que, porque las fake news son mentiras, y uno podría decir, pero sí, siempre han habido mentiras. Pero la idea sería que si uno se toma en serio todo lo ligado a la innovación en Internet y de las redes sociales y qué sé yo, uno puede decir que un fenómeno que es al principio meramente cuantitativo se vuelve un fenómeno cualitativamente diferente. Entonces, ahí yo creo que hay alojados enormes peligros, porque resulta que ahora en las redes sociales o en la vida, ¿no?, internética, no basta con, digamos, si uno se toma en serio el ideal de la verdad, de la sinceridad, no basta con decir uno lo que uno tiene por correcto, verdadero. Además de eso, uno tendría que estar denunciando cada vez que, si a uno le importa la verdad, cada vez que uno pilla una. Y entonces esto se vuelve una tarea bastante fatigosa porque, eh, y además, perdón, ¿Sí? esa denuncia siempre llega un poco tarde, ¿no? Entonces sabemos de ese fenómeno que cuando se instala una mentira y luego yo la denuncio como mentira, pero por ejemplo, cuando se trata de una persona y de su imagen, esa imagen puede estar dañada, aunque luego venga la denuncia de que era una mentira, lo que se Bueno, había dicho de esa perdón, persona. ahora lo que ocurre mucho es que los grandes medios de comunicación han creado equipos para detectar noticias falsas, con Sí, este tema sí. de Y hay Internet. mucha investigación empírica en la gente que se dedica a la comunicación social de cómo detectar. Yo espero que eso avance porque ocurre, si no, lo siguiente, que el respeto, digamos, por el valor de la verdad se vuelve una tarea imposible, porque lo que decía, ¿no? La denuncia siempre llega tarde. Entonces, esto puede desembocar, hay un teórico de las fake news que dice que puede desembocar en una falta de interés por informarse, porque es tan difícil estar chequeando todo el rato si esto es verdad, si esto no es verdad, que eso puede derivar en lo que él llama una apatía por la realidad. Y eso creo puede tener consecuencias muy graves.
Eduardo, ¿por qué la sinceridad tiene que ser esencial para una vida plena y feliz, aparte del tema moral? Claro. Bueno, sí, es el tema del epílogo de mi libro, eh, y parte de esa distinción. Una cosa es la discusión moral, ¿no? Y ya vimos, ¿no? Porque, cuáles serían las razones para considerar el acto mendaz como un acto moralmente reprochable. Y otra cosa es la vieja pregunta de los antiguos. Sócrates preguntaba, ¿y cómo hacer para vivir bien? La pregunta por la vida buena o la pregunta por la felicidad. Esta pregunta puede tener como un capítulo suyo, la moral. Hay muchos que piensan que solo se puede vivir bien siendo una buena persona, pero ciertamente eso no lo es todo. Hay muchas consideraciones respecto de la vida buena o la felicidad que no tienen nada que ver con moral. Por poner un ejemplo, no sé, que convendría que uno aprovechara los talentos. Eso no tiene que ver con moral, pero es un buen consejo. Bueno, entonces, en el marco de esa pregunta, de la pregunta ahora, ¿por qué la sinceridad podría ser algo no debido, sino algo aconsejable? No una cuestión moral, sino prudencial, decimos en filosofía. Ahí yo elaboro ahí una serie de consideraciones. Uno, una cierta comodidad mental. El que no miente, el que es sincero, no tiene que preocuparse, por lo que sí se tiene que preocupar siempre el mentiroso, de no contradecirse. Y esto tiene un fundamento conceptual. Las creencias están relacionadas unas con otras. Entonces, si yo miento respecto de una creencia, voy a tener que seguramente volver a mentir más tarde respecto de otra. Para mentir es un acto cognitivo sumamente demandante. Yo tengo que considerar qué sabes tú, qué no sabes, qué puede contarte otro o qué no, en fin. Entonces, ser sincero, a la luz de todo eso, se nos presenta como una especie de relajo cognitivo, de una comodidad mental. El que es sincero anda tranquilo por la vida, y esto no tiene nada que ver con moral, sino que con andar bien en la vida buena. Segundo, hay una cuestión hay varias cosas, pero diré dos o tres nada más. Yeah. Hay una cuestión relacionada, mira, la Susan Sontag define, ella cuando joven escribe como un decálogo de cosas que va a intentar cumplir. Y una es la honradez, que ella define como la libertad de ser fiel a sí mismo. Mira qué interesante, libertad, ¿no? Y esto lo vinculo yo con la siguiente experiencia liberadora, que es cuando uno dice, esto que voy a decir ahora, esto es lo que realmente yo creo. Se produce una... Puede ser, por ejemplo, en un tema de creencia religiosa, puede ser en un tema de identidad sexogenérica, puede ser el final o no de una relación de pareja, pero hay una experiencia súper liberadora que consiste en decir, yo lo que respecto de este tema creo es esto, ¿no? Incluso es interesante que, independiente de si eso es verdad o no, la experiencia liberadora tiene que ver con el reconocimiento de que yo verdaderamente creo esto, independientemente de si eso resulta o no ser verdadero. Y esto a su vez tiene que ver algo con la identidad. Y de nuevo, no estoy hablando de temas morales, estoy hablando de vivir bien. El que es capaz de confesarse a sí mismo, mira, es que esto es lo que yo creo, resulta que hay creencias que nosotros no tenemos, sino que creencias que nosotros somos. Es decir, que nos definen como las personas que somos. Entonces hay una seguridad también, una seguridad vital, muy agradable, vinculada con el hecho de que nosotros reconocemos nuestras creencias y nuestra identidad finalmente. En fin, hay más cosas que decir, pero yo creo que hay varias consideraciones de por qué ser sincero. Ojo, y esto muy importante, no hablo de un absolutista de la sinceridad. Ese personaje a mí me resulta bastante poco grato. Ya vimos el caso del ejemplo del rufián que venía, donde claro, yo creo que es perfectamente lícito mentir. No, pero además muchas veces no debiéramos decir la verdad porque eso puede ofender, eso puede ser doloroso para el otro. Es verdad, no es que tengamos que todo el tiempo andar diciendo lo que consideramos verdadero, pero sí creo que un poco más de sinceridad podría ser una alternativa interesante en la vida, tanto individual como social. Bueno, Eduardo, ahora te invito a que entremos a esta nueva sección que es Toma Nota.
que es en donde te voy a pedir algunas recomendaciones prácticas para profundizar en lo que hemos conversado. Quizás recursos que recomendarías para nuestra audiencia para que puedas seguir aprendiendo sobre estos temas, como puede ser algún libro, cursos, artículos, etc. Muy bien. Aunque no venía preparado, sí traje, y los voy a mostrar a la cámara y los voy a ir explicando brevemente, 4 libros, 3 de ellos bastante breves, que son lo que yo sobre esta materia simplemente recomendaría de corazón. En primer lugar, un libro que se llama Sobre la verdad, en la traducción al español, de Harry Frankfurt, al que ya mencioné. Aquí es donde aparece el tema de la mentira como expulsar al otro del mundo, pero aquí es un libro muy breve, pero y dirigido a un público muy amplio, no necesariamente estudiantes de filosofía o filósofos, Idea. filósofas, sino, pero no por ello un libro carente de profundidad y seriedad. En la misma línea, quisiera recomendar de mi amigo y colega Guillermo Hurtado el libro Biografía de la Verdad. Este es un libro simpático en el sentido de que ocurrió una coincidencia simpática. Mientras yo escribía mi libro, sin saber yo, Guillermo en México escribía un libro sobre exactamente lo mismo. Y tiene un abordaje genealógico que lo hace muy interesante, o sea, él recorre como la historia de la verdad, por lo menos en Occidente, muy recomendable, también una lectura, o sea, un libro pensado para un público más amplio. Sobre el tema de la posverdad, hay un libro, yo tengo un montón de libros, algunos bien malos, o sea, yo creo que hay bastante posverdad sobre la posverdad, o charlatanería sobre este tema. Pero este diría yo que es el mejorcito hasta ahora, de Lee McIntyre, así, posverdad. Es una traducción. Él habla aquí de sesgos, el tema de los sesgos, muy interesante. Está bastante bien, no es tan filosófico, pero quizá el tema de la verdad, el de la posverdad, digo, reclama un abordaje más multidisciplinario, interdisciplinario. Y por último, un libro ya para los que estén dispuestos a una lectura más demandante, más exigente, es un libro más difícil y es un libro más largo, pero es un libro muy, muy bueno, del filósofo Bernard Williams, Verdad y Veracidad. También es una traducción, pero una buena traducción, que apareció en Tusquets, y ese también lo recomiendo, pero haciendo énfasis que ese ya es un libro más, una lectura más exigente. Muchas gracias, Eduardo, por tus recomendaciones, pero también me gustaría que pudieras hablar de tu obra, de tu último libro, por favor. Bueno, mira, aquí lo voy a mostrar, se llama Si bien es cierto. Es un libro, vaya, mira, son 5 capítulos y el epílogo, ese epílogo donde hablaba de la conveniencia, no del deber moral, sino que la conveniencia de ser sincero. Y esos 5 capítulos, mira, salvo uno, que es el cuarto, donde hablo de tu primera pregunta, ¿qué es la verdad? Donde ahí hablo de la verdad como disenso. Los otros 4 giran en torno a lo siguiente, la importancia de la verdad. Porque este ha sido un tema que con el cambio de siglo se instaló, porque en el siglo XX, lo han llamado el siglo de la verdad, se habló mucho de qué es la verdad. Y en el siglo XXI se está hablando mucho más, ya vamos a dejar esa pregunta, si todos más o menos sabemos lo que es la verdad, y hablemos de por qué importa, por qué podría ser un valor. Y ahí uno empieza a hablar. Entonces hay un capítulo sobre la mentira, qué es la mentira, hay un capítulo de filosofía moral, por qué está mal mentir. Hay un capítulo sobre la posverdad y, y eso, ¿no? Hay un capítulo introductorio también. Bueno, eso, más o menos. Eduardo, te invito al último bloque de este programa, que es la última pregunta. Pero esta última pregunta no es hacia ti, sino que es una pregunta que quiero que tú me ayudes a dejarles a los oyentes o las personas que van a ver este programa para seguir profundizando sobre el tema de la verdad. ¿Qué pregunta le podríamos dejar a nuestra audiencia? Bueno, yo a la audiencia
la invitaría a preguntarse lo siguiente. No si conviene ser sincero, que esa es una pregunta difícil de tomar, sino la pregunta si conviene que yo, o sea, una pregunta que cada uno se puede hacer, ¿no? La soledad de su conciencia. ¿Conviene que yo sea más sincero de lo que soy? Esa es una pregunta más concreta, o sea, el hecho de poner ahí el adverbio comparativo la hace más concreta. Y entonces, ¿conviene que yo sea más sincero? ¿Qué aspectos de mi vida podrían eventualmente mejorar si yo fuera más sincero? Un poco de nuevo, dejando lo moral en segundo plano, yo hablé de comodidad, yo hablé de identidad, hablé de seguridad. Uno anda muy seguro, muy seguro epistémicamente y seguro vitalmente, cuando digamos, anda como sincero por la vida, o un poco más sincero por la vida. Entonces, esa es una pregunta que yo que pienso cada cual se puede formular, porque es muy concreta. ¿En qué ámbitos podría yo ser más sincero? En el ámbito de mi relación de pareja, en mi ámbito con los amigos, en el trabajo, en fin. Pero ¿y por qué? O sea, ¿qué cambiaría eventualmente para mejor? Yo creo en esa apuesta. El epílogo se llama un plaidoyer por la sinceridad, ¿no? Pero pienso que es una pregunta que es interesante hacérsela bien solito, solita, y desde luego muy honestamente. Eduardo, para ya no quitarte más tiempo, ¿cómo te puede contactar la gente o seguir para saber más de lo que tú realizas de tu trabajo? Bueno, quizá para saber de mi trabajo una posibilidad sería adquirir el libro, que está disponible por Busca Libre y en librerías aquí en Chile. El libro salió por Ediciones UC. Y la otra posibilidad sería por alguna red social. Tengo una cuenta en Facebook, otra en Instagram y otra en Twitter. Pero eso sí, señalo que no soy tan asiduo a las redes sociales, así que, en fin, otra posibilidad sería escribirme un mail. Eduardo, te quiero dar las gracias por todo este tiempo. Ha sido una conversación maravillosa y gracias por participar y mucho éxito en los proyectos que vengan. No, yo te agradezco a ti, Iván, por la conversación. Muchas gracias, que estés bien. Hasta luego. Bueno, eso es todo por hoy en Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este programa está producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, siempre comprometida con el fomento del aprendizaje continuo y la innovación. Si quieres saber más sobre nuestros programas y cursos, visita nuestra página web www.educacioncontinua.uc.cl. Soy Iván Troncoso y agradezco a Salvador y Delfina en la producción y a Ana en la edición. Si te gustó este episodio, por favor síguenos con la opción seguir y no te olvides de dejarnos tu feedback. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, las personas curiosas no se aburren nunca. Fin.